Evangelium Vitae o Evangelio de la Vida, segunda parte, capítulo primero. Extracto de la lectura del primer capítulo. La sangre de tu hermano clama a mí desde el suelo, y actuales amenazas a la vida humana. Caín se lanzó contra su hermano Abel y lo mató. Raíz de la violencia contra la vida. Génesis 4:8. No fue Dios quien hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Él todo lo creó para que subsistiera, porque Dios creó al hombre para la incorruptibilidad. Le hizo imagen de su misma naturaleza, mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los que le pertenecen. El Evangelio de la vida, proclamando al principio con la creación del hombre a imagen de Dios para un destino de vida plena y perfecta. Génesis 2:7. Está como en contradicción con la experiencia lacerante de la muerte que entra en el mundo y oscurece el sentido de toda la existencia humana. La muerte entra por la envidia del diablo, Génesis 3, y por el pecado de los primeros padres, Génesis 2:17. Y entra en un mundo violento a través de la muerte de Abel causada por su hermano Caín. Cuando estaba en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Ahora vamos con los aspectos más sobresalientes en este capítulo, escritos por Juan Pablo II. Esta primera muerte es presentada con una singular elocuencia en una página emblemática del libro del Génesis, una página que cada día se vuelve a escribir sin tregua y con degradante repetición en el libro de la historia de los pueblos. Releamos juntos esta página bíblica que, a pesar de su carácter arcaico y de su extrema simplicidad, se presenta muy rica de enseñanzas. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Pasó algún tiempo y Caín hizo al Señor una oblación de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. El Señor miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. El Señor dijo a Caín: ¿por qué andas irritado y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Caín dijo a su hermano Abel: vamos afuera. Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. El Señor dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Contestó: no sé, ¿soy yo acaso de guarda de mi hermano? Replicó el Señor: ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aunque labres el suelo, no te dará más fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra. Entonces dijo Caín al Señor: mi culpa es demasiado grande para soportarla. Es decir, que hoy me echas de este suelo y he de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. El Señor le respondió: al contrario, quien quiera que matare a Caín, lo pagará 7 veces. Y el Señor puso una señal a Caín para que nadie que lo encontrase le atacara.
Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en el país de Nod, al oriente del Edén. Génesis 4. Caín se irritó en gran manera y su rostro se abatió, porque el Señor miró propicio a Abel y su oblación. Génesis 4. El texto bíblico no dice el motivo por el que Dios prefirió el sacrificio de Abel al de Caín. Sin embargo, indica con claridad que, aun prefiriendo la oblación de Abel, no interrumpió su diálogo con Caín. Le reprende recordándole su libertad frente al mal. El hombre no está predestinado al mal. Ciertamente, igual que Adán, es tentado por el poder maléfico del pecado que, como bestia feroz, está acechando a la puerta de su corazón, esperando lanzarse sobre la presa. Pero Caín es libre frente al pecado. Lo puede y lo debe dominar, como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Génesis 4. Los celos y la ira prevalecen sobre la advertencia del Señor, y así Caín se lanza contra su hermano y lo mata. Como leemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, la Escritura en el relato de la muerte de Abel a manos de su hermano Caín revela desde los comienzos de la historia humana la presencia en el hombre de la ira y la codicia, consecuencia del pecado original. El hombre se convirtió en el enemigo de sus semejantes. El hermano mata a su hermano, como en el primer fratricidio. En cada homicidio se viola el parentesco espiritual que agrupa a los hombres en una gran familia, donde todos participan del mismo bien fundamental, la idéntica dignidad personal. Además, no pocas veces se viola también el parentesco de carne y sangre. Por ejemplo, cuando las amenazas a la vida se producen en la relación entre padres e hijos, como sucede con el aborto, o cuando en un contexto familiar o de parentesco más amplio se favorece o se procura la eutanasia. Después del delito, Dios interviene para vengar al asesinado, Caín, frente a Dios, que le pregunta sobre el paradero de Abel. Lejos de sentirse avergonzado y excusarse, elude la pregunta con arrogancia. No sé, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? Génesis 4. No sé, con la mentira Caín trata de ocultar su delito. Así ha sucedido con frecuencia y sigue sucediendo cuando las ideologías más diversas sirven para justificar y encubrir los atentados más atroces contra la persona. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? Caín no quiere pensar en su hermano y rechaza asumir aquella responsabilidad que cada hombre tiene en relación con los demás. Esto hace pensar espontáneamente en las tendencias actuales de la ausencia de responsabilidad del hombre hacia sus semejantes, cuyos síntomas son, entre otros, la falta de solidaridad con los miembros más débiles de la sociedad, es decir, ancianos, enfermos, inmigrantes y niños, y la indiferencia que con frecuencia se observa en la relación entre los pueblos, incluso cuando están en juego valores fundamentales como la supervivencia, la libertad y la paz. ¿Qué has hecho? Génesis 4:10. El eclipse del valor de la vida. El Señor dice a Caín: ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Génesis 4:10. La voz de la sangre derramada por los hombres no cesa de clamar, de generación en generación, adquiriendo tonos y acentos diversos y siempre nuevos. La pregunta del Señor, ¿qué has hecho?, que Caín no puede esquivar, se dirige también al hombre contemporáneo para que tome conciencia de la amplitud y gravedad de los atentados contra la vida que siguen marcando la historia de la humanidad, para que busque las múltiples causas por los que se generan y alimentan, reflexione con extrema seriedad sobre las consecuencias que derivan de estos mismos atentados
para la vida de las personas y de los pueblos. Seguimos con esta parte que nos va a ayudar para concentrarnos en la oración del final, como se acostumbra a hacer en este canal. Hay amenazas que proceden de la naturaleza misma y que se agravan por la desidia culpable y la negligencia de los hombres, que no pocas veces podrían remediarlas. Otras, sin embargo, son fruto de situaciones de violencia, odio, intereses contrapuestos que inducen a los hombres a agredirse entre sí con homicidios, guerras, matanzas y genocidios. ¿Cómo no pensar también en la violencia contra la familia de millones de seres humanos, especialmente niños forzados a la miseria, a la desnutrición y al hambre, a causa de una inicua distribución de las riquezas entre los pueblos y las clases sociales, o en la violencia derivada incluso antes que de las guerras, de un comercio escandaloso de armas que favorece la espiral de tantos conflictos armados que ensangrientan al mundo, o en la siembra de muerte que se realiza con el temerario desajuste de los equilibrios ecológicos, con la criminal difusión de la droga o con el fomento de modelos de prácticas de la sexualidad que, a más de ser moralmente inaceptables, son también portadores de graves riesgos para la vida. Es imposible enumerar completamente la vasta gama de amenazas contra la vida humana. Son tantas sus formas manifiestas o encubiertas en nuestro tiempo. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? Génesis 4:9. Una idea perversa de libertad. El panorama descrito debe considerarse atendiendo no solo a los fenómenos de muerte que lo caracterizan, sino también a las múltiples causas que lo determinan. La pregunta del Señor, ¿qué has hecho? Génesis 4:10, parece como una invitación a Caín para ir más allá de la materialidad de su gesto homicida y comprender toda su gravedad en las motivaciones que estaban en su origen y en las consecuencias que se derivan. Las opciones contra la vida proceden a veces de situaciones difíciles e incluso dramáticas de profundo sufrimiento, soledad, falta total de perspectivas económicas, depresión y angustia por el futuro. Estas circunstancias pueden atenuar incluso notablemente la responsabilidad subjetiva y la consiguiente culpabilidad de quienes hacen estas opciones en sí mismas moralmente malas. Sin embargo, hoy el problema va bastante más allá del obligado reconocimiento de estas situaciones personales. Está también en el plano cultural, social y político, donde presenta su aspecto más subversivo e inquietante en la tendencia, cada vez más frecuente, a interpretar estos delitos contra la vida como legítimas expresiones de la libertad individual que deben reconocerse y ser protegidas como verdaderos y propios derechos. Precisamente en este sentido se puede interpretar la respuesta de Caín a la pregunta del Señor: ¿dónde está tu hermano Abel? No sé, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? Si cada hombre es guarda de su hermano, porque Dios confía el hombre al hombre, y es también en vista de esta dimensión, y es también en vista de este encargo, que Dios da a cada hombre la libertad que posee una esencial dimensión relacional. Es un gran don del Creador,
puesta al servicio de la persona y de su realización mediante el don de sí misma y la acogida del otro. Sin embargo, cuando la libertad es absolutizada en clave individualista, se vacía de su contenido y se contradice en su misma vocación y dignidad. Hay un aspecto aún más profundo que acentuar. La libertad reniega de sí misma, se autodestruye, se dispone a la eliminación del otro cuando no reconoce ni respeta su vínculo constitutivo con la verdad. Cada vez que la libertad, queriendo emanciparse de cualquier tradición y autoridad, se cierra a las evidencias primarias de una verdad objetiva y común, fundamento de la vida personal y social, la persona acaba por asumir como única e indiscutible referencia para sus propias decisiones, no ya la verdad sobre el bien o el mal, sino solo su opinión subjetiva inmutable, o incluso su interés egoísta y su capricho. He de esconderme de tu presencia, Génesis 4:14, eclipse del sentido de Dios y del hombre. En la búsqueda de las raíces más profundas de la lucha contra la cultura de la vida y la cultura de la muerte, no basta detenerse en la idea perversa de libertad anteriormente señalada. Es necesario llegar al centro del drama vivido por el hombre contemporáneo, el eclipse del sentido de Dios y el hombre, característico del contexto social y cultural, dominado por el secularismo, que con sus tentáculos penetrantes no deja de poner a prueba a veces a las mismas comunidades cristianas. Quien se deja contagiar por esta atmósfera entra fácilmente en el torbellino de un terrible círculo vicioso. Perdiendo el sentido de Dios, se tiende a perder también el sentido del hombre, de su dignidad y de su vida. A su vez, la violación sistemática de la ley moral, especialmente en el grave campo del respeto de la vida humana y su dignidad, produce una especie de progresiva ofuscación de la capacidad de percibir la presencia vivificante y salvadora de Dios. Por esto, cuando se pierde el sentido de Dios, también el sentido del hombre queda amenazado y contaminado, como afirma lapidariamente el Concilio Vaticano II. La criatura sin el Creador desaparece. Más aún, por el olvido de Dios, la propia criatura queda oscurecida. El hombre no puede ya entenderse como misteriosamente otro. Respecto a las demás criaturas terrenas, se considera como uno de tantos seres vivientes, como un organismo que, a la sumo, ha alcanzado un estadio de perfección muy elevado. No considera ya la vida como un don espléndido de Dios, una realidad sagrada, confiada a su responsabilidad y por tanto a su custodia, amorosa a su veneración. La vida llega a ser simplemente una cosa que el hombre reivindica como su propiedad exclusiva, totalmente dominable y manipulable. Os habéis acercado a la sangre de la aspersión. Hebreos 12, 22, 24. Signos de esperanza y llamada al compromiso. Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Génesis 4:10. No es solo la sangre de Abel, el primer inocente asesinado, que clama a Dios, fuerte y defensor de la vida. También la sangre de todo hombre asesinado después de Abel es un clamor que se eleva al Señor de una forma absolutamente única. Clama a Dios la sangre de Cristo, de quien Abel
en su inocencia es figura profética, como nos recuerda el autor de la carta a los Hebreos. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, al mediador de una nueva alianza y a la aspersión purificadora de una sangre que habla mejor que la de Abel. Es la sangre de la aspersión. De ella había sido símbolo y signo anticipador la sangre de los sacrificios de la antigua alianza, con los que Dios manifestaba la voluntad de comunicar su vida a los hombres, purificándolos y consagrándolos. Éxodo 24, Levíticos 17. Ahora todo esto se cumple y verifica en Cristo. La suya es la sangre de la aspersión que redime, purifica y salva. Es la sangre del mediador de la nueva alianza, derramada por muchos para perdón de los pecados. Esta sangre que brota del costado abierto de Cristo en la cruz habla mejor que la de Abel. En efecto, expresa y exige una justicia más profunda, pero sobre todo implora misericordia. Se hace ante el Padre intercesora por los hermanos. Hebreos 7. Es fuente de redención perfecta y don de vida nueva. La sangre de Cristo, mientras revela la grandeza del amor del Padre, manifiesta qué precioso es el hombre a los ojos de Dios y qué inestimable es el valor de su vida. Nos lo recuerda el apóstol Pedro. Sabéis que habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, sino con una sangre preciosa, como de cordero, sin tacha y sin mancilla, Cristo. Primera de Pedro 1, 18-19. Precisamente contemplando la sangre preciosa de Cristo, signo de su entrega de amor, Juan 13, el creyente aprende a reconocer y a apreciar la dignidad casi divina de todo hombre y puede exclamar con nuevo y grato estupor: ¿qué valor debe tener el hombre a los ojos del Creador si ha merecido tener tan gran Redentor? Himno Exultet de la Vigilia Pascual. Si Dios ha dado a su Hijo a fin de que Él, el hombre, no muera, sino que tenga la vida eterna. Juan 3. Además, la sangre de Cristo manifiesta al hombre que su grandeza y por tanto su vocación consiste en el don sincero de sí mismo. Precisamente porque se derrama como don de vida, la sangre de Cristo ya no es signo de muerte, de separación definitiva de los hermanos, sino instrumento de una comunión que es riqueza de vida para todos. Quien bebe esta sangre en el sacramento de la Eucaristía y permanece en Jesús, Juan 6, queda comprometido en su mismo dinamismo de amor y de entrega a la vida para llevar a plenitud la vocación originaria al amor propia de todo hombre. Juan 1. Es en la sangre de Cristo donde todos los hombres encuentran la fuerza para comprometerse en favor de la vida. Esta sangre es justamente el motivo más grande de esperanza. Más aún es el fundamento de la absoluta certeza de que según el designio divino, la vida vencerá. No habrá ya muerte, exclama la voz potente que sale del trono de Dios en la Jerusalén celestial. Apocalipsis 24, 4. Oración. Señor Jesucristo, te pedimos que abras nuevamente los ojos de las personas, de los creyentes, de las personas de buena voluntad y también de todo tipo de pecador, hasta del pecador más empedernido. Te pedimos que abras sus ojos para que dejen
la violencia, el odio, los intereses contrapuestos, los homicidios, las guerras, las matanzas, los genocidios. Señor, danos, por favor, danos un corazón nuevo conforme a tu corazón, como dice la Escritura, para que podamos dejar a un lado el trabajo forzado a los niños, para que desaparezca la matanza de inocentes, para que en los vientres, para que desaparezca también la esclavitud de todo niño y de toda persona, para que ya no haya rivalidad entre las riquezas sociales y entre los pueblos, para detener el armamentismo, para que nos unamos en una conciencia individual, pero al mismo tiempo única de todos, para contrarrestar los equilibrios psicológicos. Señor, que se acaben los genocidios. Renueva, Señor, tu Santo Espíritu, y será renovada la faz de la tierra. Te pedimos ese segundo Pentecostés de que nos hablan las apariciones que han sido autorizadas o aceptadas por la Santa Iglesia Católica, y que nos hablan de un nuevo Pentecostés, que nos hablan de un arrepentimiento, para que no procedamos después a un castigo. Señor, te pedimos que cambien nuestras conciencias, para que podamos acceder a ese nuevo cielo, a esa nueva tierra del Apocalipsis 22, que tú nos estás ofreciendo en tu palabra. Señor, si es que hay persecución que como cristianos tenemos que confrontar, te pedimos valentía para no negarte, mucha valentía, mucho coraje, mucha fidelidad a ti, para no traicionarte y no traicionarnos a nosotros mismos, que dejemos esa subjetividad de ese hedonismo, de lo que me gusta y no me gusta, dejando a un lado lo que nuestra propia conciencia nos habla, la conciencia que tú nos diste, cuya voz es el Espíritu Santo. Y gracias a tu sangre preciosa nosotros hemos sido comprados y hemos sido rescatados, redimidos del maligno. Pero no permitas que estropeemos ese rescate. No permitas que volvamos donde el maligno. No permitas que profanemos tu sangre, tu cuerpo, Señor. Y todas las personas que han sido víctimas de homicidios, de desgracias, hasta los niños que aún no nacen, y todas las personas que claman justicia, tú les darás en su debido momento. Tenemos que ir a una nueva humanidad, pero con Cristo, con su Madre Santísima, con el reino de los cielos, con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, con santidad. Haznos entender, que abramos los ojos, Señor, que abramos los oídos, que no endurezcamos más tu corazón y que obedezcamos. Y si no todos quieren obedecer, ayúdanos a los que tratamos de obedecer y que a veces nos cuesta mucho. Gracias por esa tierra nueva que tú prometes aquí mismo. Si solamente somos fieles y perseveramos hasta el fin. En el nombre de Jesús.
Amén. Muchas gracias por acompañarnos con estos extractos de la encíclica de Juan Pablo II. Es bastante larga, por eso vamos a tratar de resumir en algunos capítulos lo más sobresaliente, y así podemos orar con más sabiduría gracias al Espíritu Santo en estas preciosas palabras de esta encíclica. Muchas gracias. Hasta pronto.